Un saludo especial para todos mis seguidores. Estamos en Mate Javi. A continuación desarrollaremos el siguiente tema. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Vamos a localizar sobre el plano 3 puntos para trazar un triángulo ABC. Entonces, bueno que miremos en los triángulos que los vértices se colocan con letras mayúsculas, se escriben con letras mayúsculas, los vértices. Y los lados se escriben con letras minúsculas. Si yo tengo aquí el vértice A, el lado opuesto lo colocamos con A minúscula. Si yo tengo aquí el vértice B, el lado opuesto lo llamo B minúscula. Si yo tengo el vértice C, el lado opuesto lo llamo C minúscula. Entonces, bueno que tengamos en cuenta porque se necesita para temas que se trabajarán más adelante. Como estamos trabajando triángulos según sus ángulos, nos vamos a dedicar a mirar los ángulos de los triángulos. Vamos a medir el ángulo B, que me da 70 grados. El ángulo del vértice A mide 50 grados. El ángulo del vértice C mide 60 grados. Y observemos que los ángulos interiores de este triángulo son menores de 90 grados. Es decir, que son ángulos agudos. Cuando el triángulo tiene sus ángulos interiores, ángulos agudos, decimos que ese triángulo es acotángulo. Vamos a construir otro triángulo. Entonces localizábamos 3 puntos en el plano para trazar el triángulo EFD. Entonces volvemos a repetirles. Los vértices se escriben con letras mayúsculas y los lados de acuerdo a los vértices. Mire, si yo aquí tengo el vértice E, el lado opuesto lo llamo E minúscula. Si yo aquí tengo el vértice F, el lado opuesto lo llamo F minúscula. Lo mismo con D. Este es el vértice D y su lado opuesto lo llamamos D minúscula. Miremos los ángulos de ese triángulo. Miren que este ángulo mide 90 grados. El ángulo, entonces mire que en los otros se coloca arcos cuando no mide 90 grados. Y cuando un ángulo mide 90 grados se coloca esta escuadra para indicar que ese ángulo es recto. Ya sabemos que un ángulo recto es el que mide 90 grados. Eso quiere decir que estos dos lados, el lado D y el lado F, son perpendiculares. Siempre que los lados sean perpendiculares, el ángulo es recto. Y de ahí viene el nombre. Mire, si este es un ángulo recto, entonces este triángulo se llama triángulo rectángulo. Mire que estos tienen una propiedad, estos dos ángulos, que son dos ángulos agudos. Mire que ese ángulo mide, del ángulo del vértice D mide 50 grados y el ángulo del vértice F mide 40 grados. Mire que son ángulos agudos, son menores de 90 grados. Pero al sumarlos me dan 90 grados. Eso quiere decir que estos dos ángulos son complementarios. ¿Qué significa complementarios? Que la suma mide 90 grados. O sea que ¿cuál es el complemento de 40? Vamos a construir otro triángulo. Localizábamos los 3 puntos en el plano para construir el triángulo IJH. Y le vamos a encontrar sus ángulos. Entonces vamos a medir el ángulo del vértice I, el ángulo del vértice H y el ángulo del vértice J. Y observamos que hay un ángulo, mire, que este ángulo es mayor de 90 grados, o sea que este es un ángulo obtuso. Y de ahí el nombre de ese triángulo, que recibe el nombre de triángulo obtusángulo.
porque es el triángulo que tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Mire que estos son agudos y tiene uno mayor de 90 grados obtuso. Entonces recordemos, el acutángulo, todos sus ángulos interiores son menores de 90 grados. El rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados. Este triángulo obtusángulo mide más de 90 grados, o sea que es un ángulo obtus. Clasificación de los triángulos según sus lados. Nos vamos a dedicar ahora a analizar qué sucede con los lados de los triángulos, a observar qué pasa con los lados de los triángulos. Localizamos en el plano 3 puntos para trazar el polígono ABC. Vamos a medir ahora cada longitud. ¿Cuánto mide cada una de estas longitudes de los lados de este triángulo? Entonces medimos el segmento AB y nos damos cuenta que tiene 4 unidades. Medimos el segmento BC y observamos que tiene 4 unidades. Medimos el segmento CA y observamos que tiene 4 unidades. ¿Qué concluimos con los lados de ese triángulo? Que todos tienen la misma longitud, todos los segmentos tienen la misma longitud, o sea que todos sus lados son iguales. A eso lo llamamos triángulo equilátero. Entonces ese es un triángulo equilátero. Entonces mire que ahí tenemos ese triángulo equilátero. Para diferenciar bien las figuras y determinar que es un triángulo equilátero, le vamos a hacer unas marcas a los lados. O sea que todos van a tener la misma marca porque todos sus lados son iguales. O sea que le vamos a trazar un segmento a cada lado para indicar que, como todos tienen la misma marca, quiere decir que todos sus lados son iguales. Y ese es el triángulo equilátero. Vamos a localizar 3 puntos en el plano para trazar el triángulo JKL. Y vamos a medir sus lados. Entonces, el lado JL mide 3,98. El lado KL mide 3,98. Y el lado JK mide 3,08 unidades. ¿Qué observamos? Que este triángulo tiene 2 lados iguales. 2 lados iguales. Cuando el triángulo tiene 2 lados iguales, decimos que ese triángulo es isósceles. Es un triángulo isósceles. Para diferenciarlos, entonces, le hacemos unas marcas. Entonces, marcamos con un segmento los lados del triángulo. Entonces mire que estos tienen la misma marca, significa que estos dos lados son iguales. A eso lo llamamos triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene una propiedad. Mire que el lado que no es igual, ese lado que no es igual, o sea, el JK, el lado JK, a ese le llamamos base. A ese lo llamamos base. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la base? La base es el lado que no es igual en el triángulo isósceles. Y observamos que la base determina estos dos ángulos, que se los llamaría ángulos de la base. Y esos ángulos de la base, tienen la misma medida. Tienen la misma medida. Esos ángulos son congruentes. Entonces ya sabemos que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes. Vamos a localizar otros 3 puntos. Localizamos otros 3 puntos en el plano para trazar el triángulo UW. Y medimos sus lados. O sea que el lado UW
mide 605, el lado V mide 3 unidades y el lado BW mide 409. ¿Qué observamos? Que los lados de este triángulo son diferentes todos. ¿Eso qué quiere decir? Que a ese triángulo lo vamos a llamar triángulo escaleno. Y le dibujamos sus marcas, que todas van a ser diferentes, porque todos sus lados son distintos. Entonces, para que nos quede claro. Entonces, mire que observamos que todos tienen diferente marca, o sea que todos sus lados son distintos. Entonces, recordemos la definición de cada uno de ellos. Los triángulos según sus lados. ¿Cuándo es equilátero? Cuando todos sus lados son iguales. ¿Cuándo es isósceles? Cuando tiene dos lados iguales. ¿Y cuándo es escaleno? Cuando todos sus lados son distintos o desiguales. Vamos a recordar una propiedad del triángulo equilátero, que ya lo vimos en la construcción de polígonos, porque este triángulo equilátero es un polígono regular. Si nosotros medimos los ángulos interiores del triángulo equilátero, nos damos cuenta que todos miden 60 grados. Entonces, ya sabemos que los ángulos de un triángulo equilátero todos miden 60 grados. Hasta pronto. Y recuerda, el futuro está en tus manos. Que sean felices, Javier les